Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Ricardo Maite, estás viendo Disney Channel. Tengo desde el 2013 haciendo comedia, fue cuando empecé. A ver, serían, no sé, como 12 años aproximadamente. Y en todos lados me conocen como Ricardo Maita, Maita o el decoro. ¿Qué clase de presentación fue esa, man? Solamente falta que dijera meh. El decoro para que quede constancia. Ricardo, ¿dónde estás ahorita? Hermano, actualmente me encuentro en la madre patria España. Tío, chaval. Hostias. Sigues en la comedia. Estoy haciendo la comedia, sin embargo, estoy como en una pausa creativa. Me ando como en un break creativo en estos momentos. Tengo aproximadamente un año y medio fuera del país y desde que llegué, el primer año fue dándole todo porque venía como en Venezuela, estaba haciendo las giras y todo. Y me traje como todo ese ímpetu para acá, empecé a darle igual. Sin embargo, me llevé la sorpresa de que aquí, a pesar de que se habla español también, no es el mismo estilo de comedia. Y eso me chocó un montón porque, bueno, yo que soy comediante y disfruto hacer reír a la gente, también lo hago por mí, para pasarla bien y disfrutar, ¿sabes? Y no me pasaba eso, sentía que con la gente el chiste es distinto, la forma en la que comprenden el humor es distinto. Incluso intenté, dice varias veces, comedia en inglés y sentí que generaba más feeling con la gente anglosajona, la gente que hablaba inglés, que incluso con el propio español. Fue algo que me impresionó mucho y después entendí que, bueno, nosotros como latinos venimos como con mucha influencia norteamericana y quizás el estilo de humor es mucho más, digamos, como más, tiene más sincronía ahí o se parece un poco más, pero el español es muy distinto. Pero bueno, digamos que ahorita estoy como en una pausa, hice eso durante un año y ahora estoy como en una pausa como ajustando motores, ¿sabes? Como viendo cómo voy con con el nuevo proyecto que sacaré en un momento. Bien, bien. Literalmente la comedia en español en España, siendo latino, es literalmente, a pesar de la diferencia de que no hay diferencia de idioma, es la comedia extranjera, es la comedia latina en España. No es la comedia, por más que hable español, no forma parte o no se forma parte de la comedia española siendo extranjero, o es muy difícil. Eres la comedia latina, una comedia de nicho. Totalmente, totalmente. Y es algo que al final es muy común de que llegas y tienes que hablar sobre, bueno, yo soy de Venezuela, tu experiencia, tu observación para un público español. O tú convertirte en un español y hablar de las cosas que hablan los españoles, ¿sabes? Pero las dos cosas las vi y sentía como que no encajaban conmigo, como que me hacían un choque muy grande, ¿sabes? Y por eso es que te comento que me sentí incluso más cómodo haciendo comedia en inglés porque era como más libre en ese aspecto, no tenía que ser el latino en España o convertirme en español para hablar español, ¿sabes? Pero sí, tal cual, es un tema de nicho y considero que también es un reto al cual me veo ahorita, ¿sabes? Como que, bueno, ajá, están estas dos opciones, quizás no te la vacilo lo suficiente, ¿cuál es el próximo paso? ¿Me explico? Claro, claro. Ricardo, ¿cómo llegaste a la comedia? Bueno, yo creo que fue como empujándome un poco, ¿no? Ahorita, después de 12 años haciendo stand-up comedy, más de 15 años haciendo contenido y cosas en internet y radio y todo, y desde antes chalequeando con mis compañeros en el colegio, yo creo que fue que llegué al resumen, después de mucha introspección, que fue que no me prestaron atención cuando estaba pequeño. Mi familia no me prestaba atención, eso generó a mí un déficit de atención muy grande, que lo que veía que me prestaban atención era porque cuando veía a mis tíos que hacían chistes en las reuniones familiares, en las fiestas, y veía que todo el mundo le prestaba atención a ellos porque hacían chistes y hacían reír. Y yo dije, esta es la forma en la que te deben dar amor y te deben dar atención. Y yo inconscientemente como un niño, bueno, repliqué eso y empecé a hacerlo con mis compañeros del colegio y tal, y fui dando cuenta que eso gustaba, y uno le hace sentir bien cuando gusta a la gente, ¿sabes? Y yo creo que ese fue como mi primer acercamiento a la comedia, o al humor en general. Ya después empiezo como a escuchar los chistes del Conde del Guácharo, y eso fue obviamente influenciándome un montón. Yo considero que el Conde del Guácharo, dejando de lado un poco el tema político, en su parte creativa influenció un montón todo lo que fue mi carrera y mi estilo. Y después de ahí fui como siendo como un fanático de la comedia, veía en Canal y stand-up comedy
y me lo vacilaba. No soñaba con ser comediante, no pensaba en algún momento, me gustaría a mí echar chistes. No, sencillamente era como, me gustaría ir a ese show a ver qué tal, a disfrutarme de los comediantes y a pasarla bien como espectador. Y todo cambió cuando me llegaban invitaciones, ¿sabes? Yo era como el chalequeador del colegio y un amigo una vez me invitó a hacer un programa de radio, yo no sabía de radio, y me invitó, y yo acepté el reto y empecé en la radio. Y después una amiga me dijo, mira, tú deberías hacer un show para recaudar fondos para la graduación de nosotros de bachiller. Y yo como, pero yo llenar el Teatro Armonía, una locura, ¿qué es eso? ¿Estás loca y tal? Me dice, no, tú lo puedes hacer, vendemos las entradas y tal. Se me metió la idea en la cabeza y empecé a hacer stand-up, ¿sabes? Siempre entonces fue como terceras personas que veían algo en mí y yo como que no lo veía. Sabía que había algo, pero no lo veía tan claro. Y digamos que esa motivación externa fue lo que me impulsó a mí como a dar los primeros pasos en la comedia. Bien, o sea que literalmente tu primer show fue cuando la presentación para la promoción del colegio, ¿no? Mira, ese fue mi primer show, obviamente uno de los más increíbles en mi vida. Y hace poco, bueno, tú tuviste la experiencia también de acompañarnos en ese momento donde cerré como ese ciclo, donde me volví a presentar en el mismo lugar donde me presenté la primera vez. Claro. Me presenté la primera vez en el Teatro Armonía de Coro, ahí entran aproximadamente 700 personas. La primera vez que yo hice comedia en mi vida fue muy contrario a como empiezan la mayoría de los comediantes, que bueno, es en un local pidiendo 5 minutos para probar material. El mío fue escribir mi rutina de 40 minutos, la de mis dos compañeros más. O sea, yo escribí porque yo me presenté con dos más. Y en ese momento yo tuve que escribir la mía, la de ellos, cada uno, y entre nosotros rebotarlo sin tener ninguna noción ni alguien o comediante profesional que le dijéramos, hey, esto te gusta, está bien esto. Fue como saltar al vacío, ¿no? Hicimos ese show, llenamos ese teatro, fue una locura, o sea, fue como, imagínate la cantidad de dopamina que generamos unos jóvenes de no sé, 17 16 años, llenando un teatro de 700 personas. O sea, yo después de ese show pensé que yo era, no sé, ¿sabes? Louis C.K., no sé, la mayor eminencia del mundo en comedia. Después como a 3 4 shows más donde ya fracasas y te das cuenta de la verdad cómo es, ya como que tienes un poco de realidad, ¿no? Y luego de los 10 años haciendo comedia, volví a presentarme esta vez solo con mi unipersonal, que bueno, aprovecho de agradecerte por estar allá, que fuiste un apoyo increíble en ese momento también, en eso y en la gira de Grotesco, que fue mi unipersonal. Buenas noches, coro, ¿cómo están? Una bulla no joda. Ay, qué buena energía, Dios mío, me encanta. Gracias por estar todos aquí hoy. Coño, para mí esto es súper especial, de verdad. Estoy súper agradecido con todos y cada uno de los que vinieron, porque, bueno, este es el estreno de mi show de comedia y con el que voy a girar por el país. Y aparte de eso, decidí como estrenarlo aquí en Coro, que bueno, es mi ciudad, claro. Gracias, gracias, gracias. Y fue como marcar ese check de que fue el show y ahora me presento nuevamente con este unipersonal en el mismo sitio donde me presenté por primera vez, donde perdí mi virginidad. Sí, pero la pregunta viene es porque entonces, literalmente tu primer show fue carajito, 16, 17 años. Sí, totalmente. Fue a los 17 años mi primer show y bueno, incluso es que siempre he hecho cosas como desde muy joven. A ver, como a los 15 años empecé mi primer programa de radio. Como a los 12 ya estaba subiendo videos en internet de tipo de ediciones de videos, ¿sabes? Que me ponía unos fuegos así y saltaba un poco de fuego y tutoriales y cosas. Y ya como desde los 12 estaba exponiéndome en redes sociales para que la gente lo viera, ¿no? Pero sí, yo considero que empecé desde muy joven y bueno, seguimos todavía, ¿no? Y lo conversaba con otro comediante, con Tungo, hace tiempo, de que es muy difícil conseguir a un comediante, en nuestro caso, o a un músico que diga, no, mi familia era bien, una familia normal, una familia responsable, una mamá y un papá que se sentaban en una mesa sin pelear y que no se lanzaban la yaca un 24 de diciembre. Eso no pasa, siempre hay una carencia y esto llena eso. Sí, totalmente. Yo creo que el tema de la comedia es como un mecanismo de defensa que desarrollas para aliviar tensiones, aliviar situaciones, incluso
Soy consciente ahora de que a través del humor yo puedo evitar una pelea o evitar que se alargue una discusión o aliviar un momento de tensión en momentos difíciles, ¿sabes? Entonces yo creo que el humor, viéndolo desde un punto de vista un poco más macro, ¿no? Viene también a ser como liberador de tensiones y resolución de conflictos en cierto punto, ¿no? Porque si tú generas que liberen la sensación de liberación cuando tú estás bien, porque tú no te ríes cuando estás en momentos de peligro, tú te ríes cuando estás a salvo. Entonces, entonces quizás esos momentos de peligro, si tú logras que la gente se ríe es porque convertiste ese momento en un momento de confort, por así decirlo, o liberaste una tensión. Entonces yo creo que, sin duda alguna, a pesar de comediantes y de hacer reír, también somos una especie como de liberadores de tensión, no sé, como sabes, sin darnos cuenta quizás, ¿no? Es lo que yo me he dado cuenta ahora de cómo funciona y cómo manejo yo en mi personalidad el humor ahora, ¿no? Bien, eso te iba a consultar y quería pasar a eso. ¿Cómo es el Ricardo de antes en Venezuela y el Ricardo ahora en España, que tú mismo lo has demostrado en tus clips y en tus videos, que hay un cambio, ¿no? O sea, tú enfrentaste por lo menos un reto Sí. eran 365 días, ¿no? Correcto, 365 días quitándome todo, ¿sabes? O sea, Sí, porque venías de un ritmo de vida muy distinto al que tenías aquí al que llegas afuera. sí, sí, bueno, a ver, Ali, me parece increíble tu pregunta, realmente una pregunta súper interesante y al punto, muy observadora de tu parte también. Sí, sin duda, yo creo que el Ricardo que soy ahora no se parece ni siquiera a un 10% al Ricardo de hace 2 años, 3 años, 5 años, muchísimo menos, ¿no? He tenido un cambio muy, muy grande, considerable. Eh, Podría decir que la resumen de todo, de por qué se debe ese cambio, y luego puedo ir como explicando, digamos, punto por punto, se debe a mi relación con Jesucristo. O sea, yo tuve un cambio cuando conocí a Jesucristo en condiciones muy, muy difíciles, ¿no? Donde, bueno, generalmente uno toca fondo y cuando toca fondo es donde conoce a Jesús y tal. Es como la historia muy común que todo el mundo dice. A mí me pasó igual, ¿sabes? En el peor momento vi que la solución en mi vida era Jesucristo porque había intentado un millón de cosas más, nada había llenado eso que yo estaba buscando y cuando llegó Jesucristo fue un antes y un después, ¿no? También no fue un cambio de un día para otro, fue un cambio que fue progresivamente, ya venía preparándose tanto la caída como la subida, por así decirlo, ¿no? O sea, tanto ese momento de depresión, ansiedad, como se pueda describir, como ese momento de superación, de optimismo, fue un proceso, no fue de un día para otro tampoco, ¿no? Te comento para que también la gente que lo esté viendo también tenga un poco de contexto. Yo, por ejemplo, cuando estaba en Venezuela, que fue hace un año y medio, ya estaba en un punto donde ya estaba siendo conocido a nivel de que tenía mi show y podía girar por el país, ¿no? Entonces, en ese punto, también estaba envuelto en una cantidad de excesos. Estaba envuelto en exceso de que, para nadie es un secreto que cuando estás dentro del medio no tienes que pagar por alcohol, por ejemplo, o muchas sustancias son muy fáciles de acceder a eso. En general, sucede mucho. Y si no tienes un control, obviamente te puedes volver loco, ¿no? O sea, si no tienes un límite, quién sabe dónde vas a parar, es lo que le pasa a muchas personas. Y yo estaba más o menos ahí, el tema de las mujeres, el tema del alcohol, el tema de la bebida, ya estaba como desorientado, ¿no? Y a pesar de que estaba haciendo las cosas y en redes se podía ver como, mira, este chamo le está yendo súper bien, llena teatro, llena show, en el fondo yo sentía que eso no me llenaba a mí. O sea, yo lo hacía para que la gente le diera like, por la aprobación y tal, y disfrutaba hacer chistes. Pero cada vez dentro de mí había algo que me decía, ya este chiste no me gusta a mí contarlo, ¿sabes? O sea, ya este chiste donde yo hablo explícitamente sobre el sexo y cosas o perversiones, que ahora la veo así, es como que ya no lo disfruto y ya venía desde hace tiempo. Yo recuerdo que el último show que tuve en Venezuela antes de venirme a España, fue en Cumareo, en el estado Falcón, Cumareo, ¿no? Un pueblito. Y cuando yo hice ese show se agotó, ese show hicimos un podcast, fue muy, muy vistoso a nivel de números y redes sociales, al menos en la parte local. Y yo recuerdo hacer ese show tan vacío que yo decía, no puede ser posible que yo todo esto lo he soñado desde que estaba pequeño, llena teatro, llena locales, que la gente vaya para mí, a verme a ti, a hacer chistes. Y en este momento, cuando tengo todo, que lo puedo palpar, porque estaba full, estaba agotado,
estaba haciendo lo que me gustaba, hermano, yo me sentía como, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? No, no siento que es lo mío, o sea, no lo disfrutaba, ¿sabes? Y bueno, cuando vengo acá a España, digamos que es el momento de conseguirme como más de lleno conmigo mismo porque ya no tenía esa presión de tener que hacer los shows y tal, hacía show cuando quería, me estaba adaptando a un nuevo estilo de vida, tampoco sentía la presión de tener como que mantener una imagen, ¿sabes? Pues aquí eras nuevo, nadie te conoce y es como, puede ser tú, ¿me explico? Claro, Y fue como ese proceso de yo mismo irme limpiando y cuestionando un montón de las cosas que estaba haciendo y las que no estaba haciendo. En el momento donde decidí hacer el reto de los 365 días, era porque ya yo sentía que mi imagen en redes sociales, mi imagen pública, tenía que ser más coherente con mi imagen interna. O sea, ya yo no podía seguir subiendo videos de chistes de cualquier cosa, pero en el fondo yo no lo sentía. Entonces dije, bueno, voy a hacer este reto para que la gente vaya dándose cuenta de que ahora tengo nuevas intenciones. Ya no quiero beber alcohol, ya no quiero fumar marihuana, ya no quiero jalarme la yuca, me explico, todo ese tipo de cosas y quiero decirlo y quiero decir ahora que ahora voy a orar y ahora voy a hacer este tipo de cosas, ¿no? Y lo intenté por 100 días, como al 102 me dio apendicitis y tuve que dejarlo, ¿no? Tuve que dejarlo porque me hospitalizaron, estuve hospitalizado ahí, ¿no? Que también eso es una lección, uno aprende también claro. a entender cómo funciona tu cuerpo, que no lo puedes exponer a diferentes formas sin tener un conocimiento, una preparación previa, ¿no? Y Sí, viniendo hasta hoy, al día de hoy, hermano, yo te digo que ahora yo estoy explorando como nuevas formas de hacer la comedia. Y la veo desde un punto de vista donde antes, fíjate que mi primer show unipersonal se llamó grotesco, ¿no? Fíjate, una palabra incluso fuerte, ¿no? Ahora yo estoy explorando como los límites del humor un poco más blanco, ¿sabes? Como hablar de cosas. Si ya exploré como un polo, ahora quiero ir para el otro, para también ahora expresar cosas que tengan que ser un poco más saludables en general y que vayan más alineados con lo que actualmente pienso. Entonces, claro. ese podría ser el cambio entre el Ricardo de hace unos años y el Ricardo de ahora, ¿no? Muchos estamos atravesando, digamos que las mismas situaciones, solo que a distintos niveles o formas de hacer las cosas. Y conozco de tu esfuerzo y lo que has hecho. Eh, Eso, por un lado, lo otro que te quería preguntar también es de lo que ya has hecho. ¿Algún momento dentro de la comedia que tú digas, mira, este momento yo no lo puedo olvidar? Bueno, realmente son muchos que tengo 12 años haciendo comedia, realmente un montón de experiencias, tanto buenas como no tan buenas, sin sabores. Te voy a contar esta, hermano. Hace poco que vi el tema del aula magna, que hicieron en las risas azules, que hubo como Ajá. incluso creo que hubo unas polémicas. Realmente estoy ahorita un poquito alejado del movimiento, si te soy honesto, de la vuelta al stand-up venezolano actualmente, en general, ¿no? No solamente el Sí, venezolano, en general. Y, pero sí me enteré de que hubo como cierta polémica, tampoco quise meterme tanto porque quería estar lo más lejos posible. Pero te voy a contar esta anécdota ya viniendo lo fresco que está el tema, ¿no? Me pasó en el aula magna, yo me presenté 2 veces en el aula magna y tuve la oportunidad de presentarme con buenos comediantes, digo, que yo admiraba a un punto de grande, ¿no? Eh, Recuerdo que la primera vez fue como un sueño así como de que fui yo, ni siquiera vivía en Caracas, yo fui a ayudar a la que en su momento fue mi novia a inscribirse en la UCB y una cosa llevó a la otra, conecté con una gente, me enteré del aula magna, se enteraron de mi trabajo, les gustó y quedé. Y fue como, ¿qué? Y también algo mágico que tiene el tema de Risas Azules es que combina tanto comediantes que están consagrados como el nivel de Emilio Lovera, Laureano Márquez, a comediantes que están empezando pero son buenísimos, que tienen una proyección inmensa, ¿no? Eso es como la magia que se combina ahí. Yo sentí que en ese momento era esa nueva promesa ahí en ese momento, ¿no? Y fue la primera vez, fue increíble, pero cuando terminé, fue tan grande el entusiasmo y todo, las 2000 personas, más de 2000 personas viéndote, que me sentí un poquito como síndrome del impostor, como que no me lo merezco, ¿sabes? Como es un poco eso. La segunda vez, y es la razón la que me acuerdo, por la razón que te estoy contando esto, es que fue la vez que yo lloré después de estar en el aula magna. Ya yo en ese momento, vamos a llevarlo 4 años después, estaba ya yo viviendo en Caracas, redactor de una agencia creativa, ya tenía digamos que, un estatus o un nivel mucho mayor con el que comencé, mucho más claro. reconocido en general. Y yo me presenté en ese momento, yo sentía que,
fíjate lo intenso que es el tema de sentir que no perteneces y tal, ¿no? Yo sentía que yo no pertenecía, ¿sabes? A pesar de que yo estaba escribiéndole a los mejores cómicos en ese momento y estaba en toda, digamos que la tendencia del momento, yo sentía que yo no pertenecía a su estilo, a su visión, a lo que ellos querían hacer y ellos lo sabían también y yo siempre me sentí como excluido, ¿no? Entonces en ese show yo me presento normal, el aula magna, en ese momento me acuerdo que renuncié a mi trabajo, fueron muchas cosas al mismo momento, ¿no? Y cuando, cuando me presento está Milo Lovera en primera fila y él iba a cerrar el evento, ¿no? Y yo hago mi show y tal, pam, 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 fino. Cuando yo termino, un comediante de la grilla me invita a fumar cannabis, ¿no? Cannabis sativa. Y yo le digo, bueno, dale, ya yo estaba como, hermano, estaba como todo deprimido y tal, y fumé, cosa que no recomiendo que hagan las personas, si están en una mala situación, no lo hagan, ¿no? Yo estuve en esa situación y fumé un poco, y después me cayó como todo el peso de lo que estaba como evitando en ese momento. El tema de la exclusión, que había abandonado mi trabajo, que no me sentía completo, un montón de cosas llorando después de haberte presentado en el aula magna en primera fila viendo a Emilio Lovera. Esa escena para mí fue como surreal, ¿sabes? O sea, es como que puedes tener lo que muchamente has soñado, pero al mismo tiempo pues está vacío por dentro y a nivel artístico, porque quizás si hablamos de metas, pueden haber metas mucho más arrechas, mucho más ambiciosas. Pero en ese momento era lo que yo había soñado en ese momento y en mi mente cuando lo soñé era como que con eso yo iba a estar completo y lleno, ¿sabes? Pero no fue así. Fue tan surreal que yo estaba llorando, todo fumado, viendo a Milo Lovera y no de felicidad, sino de tristeza y vacío. Entonces ahí creo que fue como ese momento donde se encontró esa meta que uno tanto sueña, pero no va como acorde quizás a lo que necesitas espiritualmente o a lo que sencillamente tú realmente quieres o tu propósito no va alineado, ¿no? Fue como el recuerdo que te puedo decir que es un poquito triste, si lo vemos así, pero no sé, hermano, es lo que, yo creo que va en la dinámica de lo que venimos hablando, ¿no? Entonces, yo Claro. creo que me acuerdo de eso. No sé si iba a decir algo más, me acordaré No, lo ahora. que te iba a consultar era que si después de ese momento fue cuando se da el tema de que regresas a Falcón. Sí, sí, porque ese era el momento donde yo renuncio a la agencia creativa donde estaba trabajando. Me dedico extremadamente a hacer stand-up porque me estaba yendo bien haciendo stand-up. Y si le dedicaba más, podía generar incluso mucho más de lo que me pagaban ahí. Pero eso me generaba una seguridad de un último, un 15 y último, ¿sabes? Claro. Y justo cuando decido dar el paso de que, bueno, vamos a darle con todo a trabajar, cae lo de la pandemia. Entonces, cuando cae lo de la pandemia, yo me quedo, ¿sabes? Sin show, sin nada. Tenía un trabajo por ahí de redactor y tal, pero era como que no podía hacer mucho y decidí irme a coro, ¿sabes? Y bueno, cuando decidí irme a coro fue como, verga, me devuelvo en pandemia para coro, qué coño, weón, ¿sabes? Estoy como, venimos para abajo ahora, lo vi como un retroceso, pero al contrario, ser un retroceso, creo que fue una bendición realmente porque me permitió arrancar desde otra perspectiva a lo que hice luego, ¿no? Está sucediendo más de que ya por lo menos en la comedia del interior la meta no es precisamente llegar a Caracas, sino, ¿sabes? Estoy en Sí, mi estado, estoy en mi lugar, estoy con mi público, estoy con mi gente, tengo mis números en redes, se han dado cuenta de que puedes pegar a nivel latinoamericano, tanto desde Chacao como desde Acarigua, así es. eh, o desde Puerto Ordaz, o sea, o de Punto Fijo o de Coro. Eh, y es eso, o sea, la gente se ha concentrado más en sus temas, en su meta, en su cosa, en su vaina, y, y han surgido buenos nombres interesantes que tú dices, mira, ya va, este pana está haciendo esto desde allá. A mí me parece increíble lo que está pasando. También considero que en gran parte se debe al tema de las redes sociales que han permitido amplificar esa voz de comunidades quizás un poco más pequeñas, porque antiguamente como tú pegabas en los medios. Si tú vivías en el interior del país, tenías que irte a Caracas porque allá estaban todos los medios, ¿me entiendes? Entonces, desde allá eran donde se distribuía la señal para que todo el mundo lo viera, incluso en los pequeños pueblos. Entonces, la única opción que tú tenías era, si vivías en un pueblo, mudarte a Caracas. Y por eso mucho tiempo siguió. ¿Qué pasa? Que ya luego fueron cambiando las redes sociales, ya no hacía, ya cualquiera que estaba en un pueblito que tenía internet se grababa y llegaba a cualquiera o a más que la televisión, porque ahorita la televisión y las redes sociales, perdón, la televisión y los medios tradicionales en Venezuela no son nada. Entonces, actualmente ya no tienes esa limitante, pero todavía está el factor psicológico de esa división, ¿sabes? De que
tú que vienes del interior, pero yo que estoy en Caracas, somos diferentes, o yo tengo más que tú, no sé, quizás esa pelea yo creo que nos ha dañado, más bien a lo que nos ha aportado, lo que ha creado es más división, ya el país está suficientemente dividido como para que incluso en este tipo de cosas nos sigamos dividiendo. Claro. Así que me alegra enormemente que todo lo que está pasando ahorita, que la gente está creando sus comunidades, que la gente está lográndolo en su propia ciudad y que cada vez va a ser más así, cada vez va a ser más de comunidad. Sí, y no es un fenómeno venezolano, es un fenómeno que está Sí, pasando en todos lados, sí, totalmente. sí, mundial, 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 Y totalmente. como reitero, yo en particular hay gente que lo sabe, hay comediantes del interior que en mi caso han dicho, Marico, tú eres demasiado, pero Caracas, y hay gente de Caracas, bueno, tú eres demasiado, bueno, pero ya, ni un lado ni el otro, weón, o sea, uno hace su vaina y ya, Marico, al final uno se debe al público, eso siempre lo he pensado, no se debe al público, no se debe a más nadie, y el público siempre es el que dirá, para bien o para mal, cómo se están haciendo las cosas. Ahí está todo. Total, y ¿sabes qué me pasa con eso, Ali? Que me parece curioso también, ¿no? Que es que la gente que ve como la diferencia tan marcada, ni quizás de Caracas y el interior, es más un tema cultural también, porque ¿qué pasa? En Caracas, obviamente, al ser la capital, tiene mucho más diversidad cultural, tiene mucho más acceso a otras culturas, está mucho más influenciado de Norteamérica y los países que emitían señales en Venezuela, ¿no? Y los que estaban en el interior no tenían ese acceso, por lo tanto, digamos que su cultura es más una cultura autóctona, o se puede llamar incluso en Venezuela más popular, ¿no? Entonces, por un lado tienes a los de Caracas que estaban más influenciados del norte, y por otro lado tienes a los que no crecieron con esa influencia, sino que crecieron con su influencia de lo que veían alrededor y era más popular, por así decirlo. Y ese choque entre influencia más norteamericana y popular es lo que quizás hoy vemos como Caracas y tal. Porque, por ejemplo, si tú tienes mucha cultura, tú porque viviste también en Judivana y tal, y en Judivana llegó en su momento como incluso Paraguaná fue como la ciudad del rock, porque había demasiada cultura. Exacto, entonces por ahí tú puedes sacarlo como que sí, ustedes tuvieron como ese acceso a quizás una diversidad un poco más influenciada por Norteamérica y eso es lo que hace la diferencia entre quizás, eso no significa que uno está bien o que otro está mal, sencillamente que uno tiene más influencia norteamericana y el otro fue más influenciado por lo popular, por lo que veía en su sector. Y yo creo que esa quizás es como la gran diferencia. Totalmente. Ricardo, nos quedan pocos minutos, solamente me falta una pregunta por hacerte. Quiero que definas la comedia, ¿qué es para ti? Tómate tu tiempo, en una palabra o en una frase. Yo creo que la comedia es un medio. Y si la pudiésemos llegar a poner como, esa es la frase, ¿no? Si pudiese resumirlo en una palabra, sería medio o canal, ¿no? Porque a través de la comedia puedes compartir emociones, puedes compartir experiencias, puedes compartir ideas, puedes hablar de tu testimonio, o sea, puedes hacer todo. Yo luego creo que es como un canal a través del cual expresas algo. Eso es lo que te diría, hermano, yo creo. Quizás antes te hubiese dicho, la comedia es para cuadrar culo, papá. Creo que podemos meter una más. Si alguien de 18 años dice, me quiero meter en la comedia, ¿qué le dirías que haga? Yo le Y que no diría haga. que no haga y que haga, vale. Lo que viste que se me salen las palabras en español y que vale, ¿qué es eso, marico? ¿Cómo que vale, chico? Sí, sí, Vale, mira, vale, tío. vale, tío, joder, hostia, chaval. Vale, lo que le diría sería, lo que sí deberías hacer es tomártelo en serio, como si Ujú. fuera un trabajo regular, como si fuera un trabajo como cualquier otro. No es que un día te levantaste y dijiste, ay, yo no tengo ganas de escribir chistes, no tengo ganas de hacer este video, porque el panadero de la esquina no se levanta un día y dice, hoy no voy a abrir la panadería. No, no, es un trabajo como cualquier otro y hay que verlo así. Hay que quitarle esa capa mística de que en el momento que yo, no, es un trabajo de darle. Y lo que no haría sería que no pierda los pies en la tierra, que si empieza a agarrar números, no permita que su alrededor o lo que ve o su grupito o ¿sabes? Su gente que está alrededor de él que le llenan la cabeza diciendo, eres el mejor, eres el más arrecho y tal, se te vuelva loca la cabeza y te lo creas, porque no es así. Estás empezando y hay sub y baja y al final la vida es así de sub y baja, ¿sabes? Si tienes 18 años y a 5 años pegaste, sigues siendo un niño. Entonces, eso es lo que yo le diría, que no pierda los pies, que no se vuelva loco haciéndole caso a todo lo que le dicen los demás, mantenga los pies en la tierra y se lo tome como un trabajo en serio, es lo que yo le diría.
Ricardo, muchísimas gracias por estar. Reitero, como se lo he dicho a la gente, eh, eres, además de comediante y amigo, eres una persona leal. Y eso es algo que yo valoro muchísimo de ti, pero una persona leal y real. Lo comentaba en un show que tuvimos el sábado pasado, no diremos nombre, pero se los comentaba. Y estoy muy contento por eso. Gracias por estar en este proyecto. Hermano, muchísimas gracias a ti, Ali. No quiero perder la oportunidad también para darte las gracias y felicitarte, hermano. Cada vez que tengo la oportunidad te lo digo de el excelente trabajo que estás haciendo. Considero que en este momento estás haciendo más que cualquier otra persona por la comedia en Falcón. Y no es por un tema de tú hacer tu show para ti, para que te conozcan, es porque tú genuinamente crees en la cultura y en fomentar en la comedia en nuestro estado, que tanto trabajo nos ha costado a todos y que tú ahorita seas la cara que está enfrente de eso, hermano, a mí me llena de orgullo y quiero felicitarte, te respeto y te valoro y te quiero un montón, bro. De pana que sí. Gracias, hermano. Gracias. A ti, bro. Ricardo Maita Gracias por de la Clave invitación, de hermano. Comedia.